¿Cómo están, estudiantes? Espero muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar el tema que corresponde al área de ciencias naturales, ¿no? Y precisamente el título de este tema de contingencia, ¿no? Se denomina clasificación de los seres vivos. Entonces, para este efecto, estudiantes, ¿no? Se preparó pues una serie de diapositivas, ¿no? Para que se pueda entender de mejor manera nuestro contenido. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, iniciemos pues nuestro trabajo. Bien, dijimos, el título de nuestro tema indica clasificación de los seres vivos. ¿Qué vamos a trabajar en este tema? Vamos a clasificar a todos los seres, a todos los organismos que viven en la Tierra, pero los vamos a clasificar en reinos. ¿Está bien? Entonces iniciemos pues con esta clasificación. A ver, el primer reino que vamos a mencionar es el reino animal, ¿no? Significa todos los animales que viven en la tierra pertenecen al reino animal, precisamente. Luego tenemos al reino vegetal, todas las plantas, árboles, vegetación en sí, pertenecen al reino vegetal. Luego tenemos al reino fungi, ¿no? Los organismos que pertenecen a este reino son las setas, los hongos, obviamente con sus propias características. Luego tenemos al reino de las moneras, ¿ya? Las bacterias son los que pertenecen a este reino. Y finalmente tenemos al reino de las prototistas, ¿no? Acá los protozoarios son organismos que pertenecen a este reino, ¿no? Y un tanto particular tal vez mencionar qué significa protoctista, ¿no? Proto que es un término que quiere decir los primeros, y es que es cierto, ¿no? Los protozoarios son los primeros organismos que han logrado adaptarse, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? En la Tierra. Entonces, a ver, analicemos o recordemos. El primer reino hemos mencionado que se denomina reino animal. El segundo reino, reino vegetal. El tercer reino, el reino fungi. El cuarto reino, ¿no? Corresponde o se denomina el reino de las moneras. Y finalmente hemos mencionado, ¿no? Al reino de las protoctistas, ¿no? Son los 5 reinos que existen en la Tierra. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, a ver, las características. Los 5 reinos tienen características que les permiten sobrevivir, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y adaptarse a su medio de vida también. A ver, entonces estudiemos, pues, ¿no? ¿Cuáles son esas características? La primera característica tiene una organización celular, ¿no? Significa, ¿no? Que son organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Qué quiere decir unicelular? ¿No? Un organismo es unicelular cuando está formado por una sola célula. Bien, entonces pluricelular, ¿no? Significa que un organismo está formado por muchas células, ¿no? Entonces ya hemos identificado qué quiere decir unicelular y pluricelular. Seguidamente, como los organismos tienen células, ¿no? Pero sus células pueden ser eucariotas, pueden ser procariotas, ¿no? ¿Qué quiere decir eucariota y procariota? A ver, vamos a tratar de explicar. Ahí tengo la estructura de una célula que es en forma de óvalo, ¿no? Esta célula tiene un núcleo bien definido. Al interior de su núcleo definido, ¿no? Está el material genético de este organismo, ¿no? Que determina sus características. Cuando una célula cumple esta relación o estas características, resulta que se llama célula eucariota, ¿no? Bien, ahora vamos a definir célula procariota. Ahí tengo la estructura, la fisonomía de una célula procariota, ¿no? En forma estrellada. En realidad
realidad puede tener muchas formas, pero el núcleo de esta célula procariota no está nada definido, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso no puede tener núcleo. Y su material genético está esparcido, ¿no? Al interior de la propia célula, ¿no? Cuando una célula tiene estas características, resulta que se conoce como célula procariota, ¿no? Bien. Seguidamente tenemos pues otra característica, pero no podemos borrar lo que hemos mencionado. ¿Está bien? Otra característica, perdón, de los organismos que viven en la Tierra, ¿no? Es precisamente su reproducción, ¿no? Un organismo puede tener una reproducción sexual o en todo caso puede tener también una reproducción asexual, ¿no? ¿Qué quiere decir reproducción sexual? Que necesariamente para originar un nuevo ser dentro de cualquier reino necesita una célula masculina y una célula femenina. Solo así pueden originar un nuevo ser. En cambio, una reproducción asexual, ¿no? O por esporas, así también se denomina, ¿no? Surge a partir de que una de las células de cualquiera de los individuos, ya sea del individuo macho o hembra, ¿no? Resulta que el núcleo de su célula empieza a dividirse, ¿no? Repetidamente, lo que origina, ¿no? Varias células. A esas células se les llama esporas. Y cuando esa célula cae en un medio adecuado, por decir un espacio húmedo, entonces se origina pues el nuevo ser, ¿no? La producción sexual y asexual. ¿Qué más podemos mencionar? Otra característica de los reinos, su nutrición, ¿no? Los organismos, ¿no? que pertenecen a los diferentes reinos pueden tener una nutrición heterótrofa o autótrofa, ¿no? ¿Qué quiere decir heterótrofa? Que para nutrirse, que para alimentarse, necesitan de otro organismo, ya sea de su propio reino o de otro reino, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Ya hemos mencionado, para poder nutrirse. A ver, un ejemplo. El león pertenece al reino animal. Para nutrirse necesita de otro organismo, de otro ser, ¿no? En este caso, una vaca podría ser, que es también parte del reino animal. Y la misma vaca, ¿no? Para nutrirse necesita de pasto, y el pasto es un organismo que pertenece a otro reino, en este caso el reino vegetal, ¿no? ¿Y cómo será la nutrición autótrofa? La nutrición autótrofa, estudiantes, ¿no? Se refiere cuando un organismo tiene la capacidad, ¿no? Tiene la capacidad de producir su propio alimento, ¿no? Su alimento lo origina, por decir, a partir de una sustancia inorgánica y eso lo transforma, ¿no? En un componente orgánico, ¿no? Para que pueda alimentarse. Utiliza los rayos del sol, ¿no? El propio oxígeno para elaborar su propio alimento, ¿no? Ese proceso se conoce como fotosíntesis, ¿ya? Y qué reinos o qué organismos producen su propio alimento, ¿no? El reino vegetal, ¿no? Las plantas producen su propio alimento, ¿no? Hemos visto entonces la nutrición de los reinos puede ser heterótrofa o autótrofa. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Su locomoción, ¿no? Resulta que los organismos pueden ser autónomos o inmóviles. Autónomos que pueden desplazarse de un lugar a otro. E inmóviles cuando están cimentados, atentados en un solo lugar, o sea que no pueden movilizarse. Luego, sus
respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica? Un organismo tiene una respiración aeróbica cuando necesita oxígeno para sobrevivir, ¿no? Cuando absorbe oxígeno de su medio, entonces tiene una respiración aeróbica. Pero resulta que algunos organismos tienen una respiración anaeróbica. Significa que no necesitan oxígeno del medio para poder sobrevivir, ¿no? A través de la glucólisis, ¿no? O sea, a través de la glucosa que tienen al interior de su organismo, pueden producir su propio oxígeno, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que un organismo puede tener una respiración aeróbica o anaeróbica. Bien, bien dicho esto, entonces estudiaremos pues el primer reino, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene este reino? En todo caso, el reino vegetal. Son pluricelulares. Ya sabemos qué quiere decir pluricelular. Significa que tienen o están formados por muchas células, ¿no? Las plantas tienen muchas células. Son eucariotas, ¿no? O sea que su célula tiene un núcleo definido. Y son autótrofos, ¿no? Ya hemos mencionado también qué significa autótrofos, que pueden elaborar, que pueden producir sus propios nutrientes, su propio alimento. Son aeróbicas, que necesitan oxígeno para poder vivir, ¿no? Y en cuanto a su locomoción, son inmóviles, no pueden movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Están patentados, ya hemos indicado, en el lugar donde se han desarrollado. Bien,